Bueno, pues parece que don Javier Hernández sigue poniendo excusas. Ahora dice también que si no gana títulos, se irá como debería hacer cualquier entrenador normal. Madre mía, este tío, yo solamente digo y canto, Xavi, quédate. Qué mal están jugando, ¿eh? Están jugando fatal. Temo muchísimo más este año al Girona porque está jugando muy pero que muy bien, aún así le eliminaron de la Copa, que al Barcelona. ¡Comenzamos el vídeo! Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Yo soy Jesús Ramírez, bienvenidos un día más a mi canal. En este caso, en este momento estamos viendo imágenes del interior, ahí podemos ver las letras, esas letras que corresponden al lateral oeste del Templo Blanco. Después de la eliminación del Barcelona veremos a ver qué sucede con él, pero yo quiero que siga como buen madridista, que siga. Así que ya sabes, a cantar, Xavi, quédate, Xavi, quédate. Bueno, pues hoy es jueves 25 de enero, os voy a ir poniendo diferentes imágenes. Estas imágenes son de hoy, no os preocupéis, no penséis que es de hace un mes, 2 meses, 4 años. Bueno, prácticamente 4 años es cuando empezó la obra. Así que, bueno, pues espero que la disfrutéis. Ahí podemos ver en la losa del terreno de juego cómo siguen configurando las diferentes pantallas, las diferentes mallas LED que van instalando, en este caso en la esquina del fondo norte con el lateral oeste y esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí podemos ver en la parte superior derecha de la imagen cómo falta un módulo, nada más, una sección para completar lo que sería la segunda esquina, esta esquina noroeste. Ahí lo podéis ver, se ve perfectamente además ese hueco blanco que queda en la parte más cercana a las pantallas ya colocadas en la estructura del lateral oeste. Hoy vemos diferentes animaciones en las pantallas del fondo sur y fondo norte, ahora lo veremos mejor, también veremos mejor los asientos, el tema de los trabajos que están realizando en ese tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, así que no te vayas, que te veo, que te veo. Lo dicho, diferentes animaciones, diferentes dibujos, diferentes grafismos. Ahí podéis ver, ahora sí que sí, las pantallas del fondo sur y fondo norte solamente de la mitad superior encendidas, con esas pruebas del tablero de ajedrez que hemos bautizado aquí en el canal. De momento, en el día de hoy, no tenemos imágenes de ese ala Madrid, Real Madrid, ese escudo que sale de forma ascendente. Así que bueno, ya sabéis que mientras que se hayan colocado recientemente las pantallas, seguirán con las pruebas tanto en las pantallas que van colocando como en las que ya estaban colocadas. Bueno, ahí podemos ver al fondo, ¿lo veis? El Skybar, ese Skybar de Castellana. Ojalá tener imágenes dentro de muy poquito para ver cómo van los trabajos en esa zona, en el interior. Hace más o menos 3 meses, 4 meses, que tuvimos un pedazo de vídeo brutal, bueno, paseando en el interior y pudimos ver cómo iban los avances, que la verdad que para esa época pues todavía estaba poco avanzado y ya en el día de hoy pues con los grandes avances que vemos en el paseo perimetral, en el paseo Skywalk que va a tener el nuevo Bernabéu, la verdad es que yo creo que irán por buen camino. Bueno, también podemos ver ahí al fondo a la izquierda esas gradas del tercer y cuarto anfiteatro, ya sabéis que han estado retirando, han aprovechado este parón hasta el 4 de febrero, partido contra el Patético de Madrid, contra el Atlético de Madrid de nuevo, en este caso ya Liga, otra revancha, en este caso el Real Madrid querrá ganar ante todo y contra todo por la eliminación de la Copa del Rey. Bueno, lo dicho, veremos a ver si da tiempo a todos los sectores del tercer y cuarto anfiteatro, esos últimos que quedan por cambiar, si da tiempo antes del 4 de febrero. Veremos también cuánto han avanzado en lo que corresponde con las pantallas, esas pantallas que van subiendo a las esquinas. Yo ya no sé cómo nombrar, definir las esquinas, porque un día digo esquinas, otro día digo curvas, y siempre me estáis corrigiendo, siempre, cada palabra que digo, nunca os gusta, nunca. Entonces, ¿qué palabra digo? Porque cada uno me va a decir una cosa, así que bueno, curvas, esquinas, lo que queráis, son esquinas, aunque sean curvas, da igual, sabemos a lo que nos referimos, ¿verdad? Pues ya está. Veremos a ver si da tiempo de aquí al 4 de febrero. Ahí vemos las letras de Real Madrid en la grada baja y grada alta. Qué ganas de ver el videomarcador 360 grados totalmente encendido. Levemente podemos ver en la parte superior de la pantalla cómo han ido retirando los andamios
en la parte inferior de la estructura, esa cercha de rodadura en el lateral este y, por cierto, como podéis observar, tenemos la cubierta totalmente abierta. Ayer vimos aquí en el canal un precioso short, en el que pudimos ver cómo iluminaban. Hasta hace poco lo dijimos en vídeos y en directos, que la gente no deja de comentar que se necesita otro anillo LED en la parte de la fascia del tercer anfiteatro. Y estuvimos sumando iluminación que tenemos en el interior, pudimos sumar el videomarcador 360 grados, pudimos sumar la iluminación de las cerchas. Ayer ya pudimos ver aquí en el canal cómo estaba iluminada y precisamente hasta hace poco, lo que digo, estábamos sumando todo ese contenido de iluminación que va a tener el Bernabéu y ya por fin vemos las cerchas iluminadas. He de decir que me han dicho que hasta hace pocos días las cerchas estaban iluminadas pero de otro color. Ayer lo pudimos ver de un color azul oscuro más o menos y la información que tengo es que hasta hace pocos días, menos de 15 días, se han estado probando las cerchas también, la iluminación de las cerchas, con un color rojo, que se hubiera sido una maravilla haberlo visto. Así que información de primera mano, cerchas iluminadas ya las llevan probando desde hace unos cuantos días. Hoy no sé si las llegarán a probar porque, como estáis viendo, tenemos la cubierta completamente abierta, pero bueno, ya sabéis que la pueden cerrar en cualquier momento y realizar las diferentes pruebas. Ayer el caso es que estaba renderizando el vídeo en el interior y ya pues iba a salir del mismo para irme a mi casa, a mi home, a mi hogar. Y el caso es que vi cómo discurrían trabajadores por encima de las cerchas. Por encima de las cerchas, con la cubierta completamente cerrada. No me iba a imaginar que ese mismo día íbamos a tener las imágenes que subimos aquí ayer al canal con esa iluminación propia de las cerchas. Que eso hay mucha gente que no lo sabe porque lo he subido a diferentes redes sociales y la gente está flipando con todo ese contenido que tienen las propias cerchas de la cubierta retráctil. Así que tendríamos la iluminación de las cerchas, el videomarcador 360 grados, el anillo LED, la U televisiva y los focos de iluminación de los propios eventos. Veremos a ver si en un futuro, que no está descartado, hacen el segundo anillo LED. Bueno, pues aquí tenéis el interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 25 de enero de 2024. Recuerda descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar, te las dejo en la cajita de la descripción, WeWare y Macadam, y también si quieres unirte a mi canal de WhatsApp, lo tienes también el enlace directo en la cajita de la descripción. Dale a like y suscríbete, nos vemos pronto, chao, Xavi, quédate.